John George Haidt. La sed de poder y dinero ha representado el mal a lo largo de la historia. Esto ha sido causa de grandes conflictos entre diversos países. También forma parte de la voraz competencia entre diversas marcas por ganar mercado. Pero no solo las empresas o los gobiernos tienen deseo de expansión, sino también ciudadanos, quienes quieren obtener más de lo que tienen, no importando su nación de origen. Pero específicamente las personas que han padecido de recursos durante toda su vida buscan obtener más, ya sea mediante trabajo, esfuerzo o en el peor de los casos, a costa de la vida de otros. La siguiente historia presenta la vida de un hombre cuyo deseo de dinero lo llevó a cometer diversos delitos. Su incorrecta percepción de la realidad durante toda su vida resume sus hechos desalmados e irracionales. John George Haidt nació el 24 de julio de 1909 en Stamford, Lincolnshire, Inglaterra. Sus padres, Alfred y Emily, pertenecían a un grupo religioso conocido coloquialmente como los hermanos de Plymouth. Por lo tanto, siempre fueron muy estrictos con Haidt, debido a que sus ideales religiosos eran muy extremistas e ilógicos. Este grupo es considerado por algunos como una secta debido a que prohíben la comunicación con personas que no sean del culto. Les prohíben a los creyentes que tengan comunicación con el mundo exterior en cualquiera de sus formas. Según sus propias palabras, George fue educado en una atmósfera de fanatismo religioso. Él mismo dice: mis padres pertenecían a la secta de los hermanos de Plymouth, y la venganza de Dios se desencadenaba sobre mi cabeza por cualquier pecadillo. Cuando él era un niño aún, su familia se mudó a Wakefield. Específicamente vivieron en Ledger Lane, Outwood. John George era un muchacho solitario, sin amigos, sin compañeros. Él argumenta que en la escuela siempre se quedaba marginado. Llegado a la adolescencia, ingresé al principio como cantor y luego como organista en la catedral de Wakefield, que por pertenecer a la High Church celebraba los oficios divinos de forma completamente distinta a mi costumbre. Por esta época, con frecuencia, tenía sueños en que veía la cabeza o el cuerpo entero de Cristo emanando sangre de sus heridas. Esto lo explica John George. Por este detalle, el Dr. Yellow Lees más adelante deduciría que Haidt padecía en su adolescencia tendencias paranoicas. Este obtuvo una beca para la Queen Elizabeth Grammar School, que era la escuela independiente para niños de la ciudad, cuyo plantel fue ampliamente conocido debido a que varios exalumnos fueron involucrados en asesinatos. Este hecho le da una particularidad al caso en sí. Había muchas aristas de las cuales se podía deducir que John George perdió la cabeza. En primera fue su estricta enseñanza religiosa, después el plantel educativo que tal vez en su sistema estaba dañado y por lo tanto provocó que varios de los niños que estudiaron ahí tuvieran problemas sociales. Y ahora nos adentraremos a la situación más complicada de todo esto. John George dejó la escuela a los 17 años y fue aprendiz de un ingeniero de motores durante un tiempo. El 6 de julio de 1934, Haidt se casó con Betty Hammer, de 21 años, una mujer vivaz descrita en algunos relatos como una mujer divertida. El matrimonio pronto fracasó cuando Haidt comenzó su propio negocio falsificando documentos de vehículos. Pronto fue llevado ante la justicia. Por esto recibió 15 meses en Leeds Assize. El mismo año en que se casó, fue encarcelado por fraude. Nadie lo podía creer. Su esposa Betty dio a luz mientras él estaba en prisión, pero dio al bebé en adopción y dejó a John George Haidt. Ellos se divorciaron por esta situación. Cuando John quedó en libertad, fue encarcelado nuevamente, esta vez durante 15 meses por un fraude relacionado con automóviles comprados a plazos. Cuando quedó en libertad, trató de entrar directamente en un negocio de tintorería, mismo que fue exitoso porque tenía un socio con el que pudieron llevar a cabo grandes ingresos. Pero al pasar del tiempo fracasó cuando este socio murió en un accidente de motocicleta. Nada de lo que hacía prosperaba en la vida de John George Haidt. Después, este se mudó a Londres y se convirtió en chofer de William McSwan, propietario de un parque de diversiones. Haidt y McSwan se hicieron amigos, pero Haidt todavía quería establecerse dentro de un negocio. Por lo tanto, usurpó la profesión de abogado, haciéndose pasar por uno, y de esta forma
se ganó nuevamente 4 años de prisión por fraude. Él fue puesto en libertad poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero después fue encarcelado nuevamente por robo. Por lo tanto, estando en prisión, soñó con lo que consideraba el asesinato perfecto. Él ideó disolver el cuerpo en ácido. Durante un tiempo, experimentó con ratones y descubrió que el cuerpo tardaba solo 30 minutos en desaparecer. Él pensaba que si no encontraban el cuerpo, nunca podrían acusarlo de asesinato. Nuevamente, al obtener su libertad, en el verano de 1944, se reencuentra por casualidad con William Donald McSwan, de quien anteriormente había sido su chofer. El 9 de septiembre de 1944, estos dos hombres fueron a tomar una copa a The Goat en Kensington High Street. Luego fueron a 79 Gloucester Road, donde Haight tenía un taller. Lo llevó a base de engaños para concretar uno de sus planes. Cuando llegaron al taller, este último aplastó el cráneo de McSwan y puso su cuerpo en un tonel de agua que había llenado con ácido. Luego fue a ver a los padres de McSwan, con quienes se llevaba bastante bien, y les dijo que su hijo se había escondido para evitar la llamada. Pudo mantener este engaño enviando cartas a la pareja, haciéndoles creer que eran las cartas de su propio hijo. Hasta que en julio de 1945, 10 meses después del asesinato de Donald McSwan, también John George Haight tomó la decisión de matar a los padres de este último, quienes seguían preguntando por su hijo. Los cuerpos fueron disueltos de la misma forma en baños de ácido en Gloucester Road. Actuando como William McSwan, el padre de Donald McSwan, logró obtener el control legal de todas sus posesiones, falsificó documentos que le dieron poder notarial y así pudo vender las propiedades de toda la familia, ganando más de 4,000 libras esterlinas en el proceso, lo que en 1945 era una gran cantidad de dinero, entendiendo que se encontraba en Gran Bretaña en tiempo de posguerra. En 1947 conoció a una pareja de apellido Henderson durante un negocio inmobiliario. En febrero de 1948 los llevó uno a la vez desde el Hotel Metropole Brighton, donde vivía, hasta su nuevo taller en Crowley, mismo que obtuvo de la familia McSwan. Ahí les disparó a cada uno y los metió en el tambor lleno de ácido. Su intención era poder obtener todas sus pertenencias que se encontraban dentro del hotel en el que se hospedaban. John George pagó la factura del hotel y se llevó todos los objetos de valor perteneciente a los Henderson. La siguiente y última víctima de Haight fue Olive Durand Deacon, de 69 años, viuda y residente del tribunal de Onslow. Ella le mencionó a Haight, quien entonces se hacía llamar como ingeniero, una idea que tuvo para unas uñas artificiales. Él la invitó al taller de Crowley el 18 de febrero de 1949. Una vez dentro, le disparó en la nuca, le quitó sus objetos de valor, incluido un abrigo de cordero persa, y la sumergió en un baño de ácido. 2 días después, la amiga de Durand Deacon, Constance Lane, denunció su desaparición. Los detectives pronto descubrieron el historial de robo y fraude de John George Haight y entonces allanaron el taller. La policía no solo encontró el maletín de Haight que contenía el recibo de una tintorería por el abrigo de la señora Durand Deacon, sino también documentos que hacían referencia a los Henderson y McSwan. La investigación adicional del lodo en el taller por parte del patólogo Kate Simpson reveló 3 cálculos biliares humanos. Interrogado por el detective inspector Albert Webb, Haight le preguntó: «Dígame francamente, ¿cuáles son las posibilidades de que alguien sea liberado de Bradmore?», refiriéndose a las veces que John George había sido encarcelado en el pasado. El inspector dijo que no podía hablar de ese tipo de cosas, por lo que Haight respondió: «Bueno, si les dijera la verdad no me creerían. Suena demasiado fantástico para creerlo». John George fue sometido a juicio el 18 de julio de 1949 por la muerte de la señora Deacon. Haight confesó sus crímenes, pero la defensa pagada por el periódico News of the World a cambio de que Haight escribiera su historia en exclusiva, intentó que se le declarara insano, pues Haight refirió a los psiquiatras que tenía frecuentes pesadillas y obsesión por beber sangre de sus víctimas.
por lo cual fue llamado el vampiro de Londres por la prensa sensacionalista. Declaró que hacía un corte en el cuello de sus víctimas y bebía un vaso de sangre. Asimismo, se comportó irracionalmente en su reclusión, incluyendo beber su propia orina delante de los guardias. Pero la fiscalía, con base en informes de los peritos oficiales, consideró que estaba simulando su locura. Ellos dedujeron que había actuado con premeditación y alevosía, movido por la codicia, siendo prueba de ello que intentara encubrir sus crímenes y que la estrategia del acusado y de sus abogados era evitar la pena de muerte si lo declaraban loco. Aunque John George Haight suponía que al no encontrar el cuerpo no podían acusarle de asesinato, los hechos demostraron que se equivocaba. Encontraron restos de la señora Durand Deacon entre el lodo. El patólogo del Ministerio del Interior encontró rápidamente un cálculo biliar. También encontró una dentadura postiza. Asimismo, fragmentos de un pie izquierdo que cuando se reconstruyeron completamente calzaban perfectamente en uno de los zapatos de la señora Deacon. Se encontraron además pedazos de hueso pélvico, 2 discos de la columna inferior, un bolso, un bote pintalabios, una horquilla y una libreta. Esta masa de evidencia física fue suficiente para no necesitar un cuerpo. Haight había accedido a modelar para una máscara mortuaria que estaba haciendo el Museo de Cera de Madame Tussauds. Además, dejó su ropa a Tussauds con la condición de que su figura de cera se mantuviera siempre impecable, con los pantalones bien planchados, los puños de la camisa a la vista y el pelo con raya. De esta forma, fue como el Museo Madame Tussauds aún exhibe el busto de la cabeza de John George Haight, siendo este uno de los hechos más bizarros de su vida, porque a pesar de ser un criminal, se hizo muy famoso, llegando a la televisión y hasta series internacionales. El 25 de marzo de 1949, Sylvester Boland, editor de Daily Mirror, fue encarcelado durante 3 meses y los editores del periódico fueron multados con 10,000 libras esterlinas por desacato al tribunal en sus informes sobre los primeros procedimientos en el caso contra Haight. Ellos, utilizando el sensacionalismo y amarillismo, decían que Haight era culpable de los delitos y que además era un vampiro. De esta forma, cada uno de los hechos de la trágica vida de John George Haight permanecieron hasta nuestros días. Un hecho desconcertante, irónico, que se mantiene hasta ahora, es que en el momento de la ejecución de condena de John George Haight de ahorcamiento, misma que fue llevada a cabo el 6 de agosto de 1949, se hizo al aire libre. Muchas personas asistieron debido a la trascendencia que tuvo el caso en aquella época. John George Haight ya era un personaje de la cultura pop. Por ello, los asientos para presenciar el ahorcamiento de este asesino se saturaron y algunos más hasta vendían su asiento para que pudieran ver la ejecución de esta sentencia, situación que enmarcaría aún más la muerte de este hombre. ¿Qué piensas de este caso? Podemos encontrar muchos problemas por los que pasó John George Haight. Al final fue su decisión. No sabemos qué fue lo que más le afectó. Si la pobreza con la que creció, las necesidades, las restricciones religiosas o algún problema neurológico enmarcó la historia de la peor manera. Esto es Ansiosos Investigaciones. Ansioso por ver un nuevo video.